De esta forma damos también la bienvenida al máster Jorge Flores Rada con el tema que expondrá control de calidad del hormigón, factor clave en el desempeño de las estructuras. Él es máster en gestión de proyectos de la SPOL, ingeniero civil de la Universidad de Guayaquil, también ingeniero geólogo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El ingeniero Jorge Flores Rada es especialista en tecnología del hormigón con más de 20 años de experiencia en cemento, agregados y materiales de construcción. Actual, Actualmente se desempeña como líder de control de calidad en el Centro de Innovación de Holcim, Ecuador. Ha sido jefe del Centro Técnico del Hormigón también, jefe de planta San Eduardo. Cuenta con experiencia docente también como profesor en la SPOL. Entre otras cosas, también mantiene una experticia técnica en materiales para la construcción, materiales alternativos en el concreto, desarrollo de mezclas, hormigones sostenibles y ecoeficientes, concretos de alto desempeño, uso de fibras recicladas y materiales alternativos, durabilidad del hormigón en ambientes agresivos, innovación y materiales con carbono negativo. Ha sido autor y coautor de artículos científicos relacionados con hormigones con fibras recicladas, contribución al desarrollo de materiales sostenibles en construcción, entre otros. Bienvenido, Máster Jorge Flores. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias para todos. Bueno, primeramente desearles unos muy buenos días a todos los asistentes y agradecerles por esta invitación, sobre todo al ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente del CICE, Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, también a ti, David Carvajal, vicepresidente del CICE y del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, y también a Sandino Guerrón, que es parte del Centro de Actualización y del municipio de Puerto Viejo, y así a todos los colegas que se encuentran con nosotros. Bueno, quiero comenzar indicándoles que la idea de la charla que voy a dar en este momento es vista de otra manera. Usualmente en todos estos congresos nosotros hablamos de lo que ocurrió, de las estructuras, qué ha pasado. Sin embargo, fíjense que el doctor Rodríguez, Leandro Rodríguez, lo mencionó. La anti-informabilidad en la construcción y falta de conocimiento técnico. Entonces, realmente esta charla está enfocado en cómo manejamos los materiales y control de calidad. O sea, nosotros podemos tener el mejor diseño estructural. Imaginemos que hemos colocado todas las armaduras, que no pasó en el sismo, que como ya han habido muchos estudios. Sin embargo, no revisamos y vemos los materiales que estamos utilizando al momento de construir. Yo me voy a enfocar en la parte que es el concreto, porque esa es mi expertise. Sin embargo, vieron estructuras que son metálicas. Entonces, la idea es poder revisar, ver cuál es el control de calidad, qué pasó y ver ciertas prácticas comunes en Manabí, o justamente en el sitio, en los sitios que ustedes han mencionado, que no deberían ser realizadas. Entonces, esa es la intención de lo que vamos a ver. Permíteme compartir pantalla. Y por favor, confirma, Daniel, si estás viendo la pantalla nada más, Correcto, estamos viendo. la presentación. Listo. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y el tema central, vamos a ver control de calidad como factor clave en el desempeño de las estructuras, puesto que estamos convencidos que es algo que deberíamos de ver y revisar con respecto al hormigón. Fíjense que acá el video es de un hormigón premezclado. Sin embargo, en la vida práctica se realiza hormigón con hormigoneras, ¿no? Con mezcladores y deberíamos de tener cuidado en lo que estamos haciendo. Entonces, esto es una introducción. La fuente es la gestión de riesgo y al final habla que el control de calidad nos sirve para fundamentar y asegurar la resistencia y la durabilidad. Un tema importante que muchas veces no se toma en consideración
Sin embargo, que actualmente es muy visto es la durabilidad de las estructuras. O sea, la resistencia ciertamente va de la mano de la durabilidad, pero muchas veces no es un factor que se considera dependiendo de cómo estamos. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de Bahía. Estás junto al mar. Estás, tienes que tener un tratamiento diferente para el concreto que estás utilizando, puesto que justamente va a ser atacado por o sulfatos o cloruros que están expuestos al agua, ¿no? Y el terremoto de Manabí lo único que hizo fue evidenciar las fallas. O sea, como les decía, un buen sistema estructural. Hemos hablado, y los han hablado aquí nuestros compañeros, de que hay que mejorar la construcción. Tenemos que estar listos para estos riesgos. Sin embargo, vuelvo a decirlo, podemos tener los mejores diseños, podemos tener todo listo, tener los mejores códigos, aplicarlos, pero si no utilizamos los materiales correspondientes vamos a tener muchísimos problemas. Y la otra cuestión es poderlos colocar de la manera que debe de ser. Entonces, como les comentaba, ¿qué evidenció el terremoto? La importancia de tener construcciones seguras y bien diseñadas, el control de calidad de los materiales y las correctas prácticas constructivas. Les comento algo de lo que estoy escuchando a nivel de Ecuador y entiendo que de Latinoamérica, el control de calidad de los materiales, por lo menos de la parte informal, no es lo mejor realizado. ¿No? Y es un problema. El control de calidad tiene un costo y este costo usualmente no es asumido. Y yo creo que deberíamos verlo diferente. Realizar el control de calidad de los materiales, del hormigón y todo lo que utilicemos, no es un costo, es una inversión porque finalmente las personas van a estar viviendo o en la estructura que estén trabajando. Recuerden, es una inversión. Y bueno, pueden ver problemas, que ya lo hemos visto, colapso de estructuras, fallas de columnas, lo que les decía, deficiencia en el, fue en el confinamiento, pero para la parte que me compete, hormigón con aparente baja calidad. Le decimos baja calidad porque les comento, yo tuve la oportunidad, eh, como la mayoría de los que estábamos acá conversando, ir a ver qué había ocurrido. Y realmente, independientemente, les voy a hablar solo del material, vimos muchísimas fallas en los materiales. Entonces, por eso que aquí les hablo de posible baja resistencia del hormigón, porque se notaba concreto que estaba segregado. Mala dosificación y entendemos que hubo problemas en la elaboración y la colocación y curado de los mismos. Y bueno, entonces les comentaba, calidad. Entonces, nuestro concepto es ver qué vamos a hacer con la calidad. Y la calidad impacta justamente en los diseños, cómo se define, en los materiales que debemos hacer, ¿ya? Y los principios de prevención que deberíamos tener, sobre todo que se ven reflejados en lo que nosotros vemos los hijos. Y voy a hablar de cada uno de los materiales que componen el concreto y las revisiones de calidad que deberíamos hacer. Entonces, nuestro concreto, el concreto usual, tiene los materiales que ustedes ven aquí. Es cemento, agua, agregados finos, agregados gruesos. Y usualmente en las referencias nos dicen que es opcional aditivos químicos y adiciones minerales. Bueno, yo les puedo decir que en esta época de desarrollo tecnológico, los aditivos químicos son fundamentales en la elaboración de hormigón premezclado y en la elaboración de hormigón convencional que ustedes pueden hacer en las obras. Es la única manera que nosotros podemos hacer para poder reducir el consumo de agua. Recuerden que mientras ustedes más agua le coloquen al hormigón, la resistencia disminuye. Y la resistencia es un factor, es uno de los factores muy importantes en el concreto. Entonces, los invito a que lo consideren y lo puedan realizar. Hay diferentes aditivos químicos en el mercado. Pueden elegir el que más les convenga. Sin embargo, les recomiendo que deberían usarlo. Y al final, el hormigón es una matriz. Y es una matriz en las cuales, una vez mezclado, tiene diferentes componentes. Fíjense que lo podemos ver acá. Aire incluido o aire ocluido, que es el aire que se produce, que existe en toda matriz del concreto, que se produce en el momento que se realiza la mezcla del hormigón. Y bueno, importantísimo.
los agregados o los áridos glandulares que ven, la arena más grava corresponde del 60 hasta el 80% de la masa total del hormigón. Y este es el esqueleto granular. Y les vuelvo a dar la pregunta. Imagínense que ese esqueleto granular es de mala calidad. Obviamente, toda la masa del concreto, por más relaciones agua-cemento bajas que tengan, el concreto sí va a ser de mala calidad. Entonces, tenemos que revisar los materiales que estamos utilizando y lo que podemos hacer respecto a este tema. Y el hormigón tiene muchísimas buenas características y capacidades y también tiene vulnerabilidades. Entonces, le voy a nombrar algunas, ¿no? Una capacidad, vulnerabilidad plástica total. Por eso el hormigón es uno de los materiales más versátiles que existe para la construcción. Se puede acomodar a las formas que nosotros podamos diseñar. Podemos hacer hormigones de alta resistencia a la compresión. El hormigón a partir de los 300 grados, cuando está expuesto al fuego, comienza a tener cambios y de ahí en adelante va disminuyendo la resistencia dependiendo cómo esté la exposición. Alta eficiencia energética superior, por lo que nosotros hablamos ahora de sostenibilidad, y tiene la particularidad de una excelente adherencia con el acero. Y esto es una cuestión coeficiente de aislación térmico relativamente similar y módulos elásticos que se puedan manejar para poder tener una buena adherencia. Vulnerabilidad, terrible el hormigón para la tracción. Por eso se desarrolló el hormigón armado. Tiene inestabilidad dimensional si es que no se toman las características, si es que no se toman las precauciones constantes. Sin embargo, el hormigón va a tener valores de retracción dependiendo de cómo lo podamos manejar. Dependemos del curado que tengamos para nuestros concretos y bueno, heterogeneidad dependiendo qué es lo que tengamos con nuestros terrenos en el concreto. Entonces les debo hablar de las materias primas. Como les comenté anteriormente, si el hormigón es una mezcla completa de materiales. Si alguno de los materiales es de mala calidad, el resultado final va a tener mala calidad. Y acá les hablo de nuestros cementos que utilizamos en Ecuador. Ahí hay unas muestras de lo que tenemos. Nosotros nos debemos a la norma ecuatoriana INDEN 2380, que es igual a la norma ASTM C 1157. Es idéntica. Y de ahí nosotros podemos validar y ver qué ocurre con los cementos que nosotros utilizamos en nuestro país. Como parte de la química, esta es la parte básica de la química del concreto, ustedes la pueden ver. Algo muy importante es la cantidad del aluminato tricálcico, que es justamente la parte que puede ser atacada por ciertos componentes. Les comento que por lo menos para los cementos que le mostré, nosotros tenemos el aluminato tricálcico no está menor en el valor del 8%. O sea, lo que quiere decir es que existen cementos que son resistentes a los ataques químicos. Y como les comentaba, ¿no? Esa es nuestra normativa que manejamos en nuestro país y es similar o casi igual a la norma ASTM C 1157. En Ecuador nosotros cambiamos a utilizar los cementos por desempeño. Sin embargo, aún nuestra normativa ecuatoriana nos permite utilizar las, las normas anteriores con respecto a los cementos. Por eso alguna vez ustedes han escuchado hablar de cementos tipo 1, tipo 2, que todavía son aceptados. Sin embargo, nos manejamos directamente con esta norma. Y la cual esta normativa habla es del desempeño del cemento y omite ciertas otras características químicas que están en las normas anteriores. Bueno, eh, ¿qué más con respecto a nuestro control de calidad? Bueno, les hablaba del agregado. ¿Se acuerdan que les decía que el agregado es el 60 hasta el 80% de la masa total de concreto? Bueno, entonces lo que vemos es cuál es la influencia y por lo cual este agregado debe ser inerte. Ya les voy a mostrar más adelante, pero vamos hablando de los agregados en diferentes sitios del país. Para nuestro país, para Ecuador, cada sitio tiene diferentes formas de agregado.
Manabí, el agregado más común en Manabí, nosotros tenemos un basalto. Un basalto que en mayor o menor medida se encuentra meteorizado. ¿Cuál es la recomendación? Revisar bien el material que estén utilizando, por lo menos allá. Y les voy a mostrar otras cosas que son práctica común que no deberíamos tener. Bueno, y esta es la división teórica y que es la que dice la norma para poder manejar, dividir los agregados por el tamaño que tenemos en ellos. Una materia prima del hormigón importante, como les decía, es el agregado. Es un conjunto de partículas natural o artificial. Les comentaba, en Manabí nosotros tenemos un basalto triturado. También hay agregado natural de río que se extrae en ciertos sitios y constituye la mayor parte del concreto en sí. Puede ser natural, triturada, como les comentaba, arena natural y triturada. Y en un momento vamos a hablar algo más de la arena natural. Importantísimos en cuestiones en los materiales que estamos utilizando. Para los agregados, duros y resistentes, hay ensayos para demostrar lo que tal es, o si es duro y resistente, fuertes y estables, limpios, los agregados deben estar limpios, materias orgánicas en las arenas no debe tener, bueno, partículas livianas endenables, y esta es una lista de lo que deberíamos tener en los agregados para poderlos manejar. Algo muy importante, bien gradadas, o sea, debemos tener una granulometría que sea correspondiente. Y aquí me voy a detener un poco. Eh, Esta tabla que ustedes ven aquí está compartida en la norma ecuatoriana de la construcción. Sin embargo, la norma ecuatoriana de la construcción solamente nos habla de los módulos elásticos. Bueno, el estudio que nosotros hicimos fue más allá y hicimos ensayos sobre núcleos de roca, como ustedes pueden ver abajo, que nos dice en los cuales fueron eliminadas las rocas que tenían problemas, porque pueden tener diaclasas, una roca y tratamos de encontrar las rocas más sanas para poder tener un valor referencial de la resistencia a la compresión de las rocas. Entonces, están los modos elásticos de las rocas y la resistencia a las rocas. Esto es un estudio realizado en algún momento por el Centro Técnico del Hormigón que fue compartido con la norma ecuatoriana de la construcción. En base de este estudio, la norma ecuatoriana de la construcción realizado, bueno, en conjunto con como les comentaba, con el Centro de Innovación, realizamos unas curvas de módulos elásticos de los concretos dependiendo del módulo elástico de la roca. Para que ustedes sepan, en ese estudio, bueno, tenemos las curvas, tenemos el módulo elástico. ¿Se acuerdan las ecuaciones que existen en el ACI, en el ACI 318? Bueno, si nosotros la aplicamos para nuestro país, para nuestros materiales y para nuestros hormigones, realmente son mucho más altas de lo que existe realmente. Con estos estudios logramos desarrollar curvas que son más realistas para la situación de cada uno. Les comento que como parte del Centro de Innovación Holcim, hemos hecho más estudios al respecto y tenemos ciertos cambios en los cuales para nuestros concretos que despachamos, eh, nuestras curvas de módulo elástico con respecto a la resistencia están mucho más afinadas. Sin embargo, tómenlo esto como referencia de lo que existe como material en el país. Y ahí está en Manabí, fíjense, dice basalto, y justamente es el basalto de Picuazá que se hicieron las pruebas para poder obtener esos valores. De todos los materiales que ustedes ven allá, ven en esta tabla, el que menos veamos, el modo elástico que menos se maneja es en la parte de la provincia de Pichincha, en Quito. Y pero bueno, como les decía, agregados gruesos, ¿qué es lo que necesitamos? Poder hacer el control de calidad. En este caso, uno de los más fáciles, más sencillos y que debe cumplirse es la granulometría, la gradación. Creo que en algún momento todos hicimos ese ensayo, realmente la granulometría es tener unos tamices, separar el material y ver cuál es la forma, la curva granulométrica que tiene. Y bueno, y también los pasantes de materiales más finos. ¿Cuál es la idea de poder tener una granulometría? Poder estandarizar.
Les recuerdo, las normas son estudios desarrollados para poder manejar, la idea es poder manejar materiales y tenerlos dentro de un estándar y poder decir si es de buena o mala calidad. Y aquí les muestro, esta es la tabla para las curvas granulométricas. Esta es la tabla que se encuentra en la INEN, Norma Técnica Ecuatoriana INEN 872 para agregados, que es la misma tabla que ustedes pueden encontrar en la norma ASTM C33, que es la norma para agregados, que es la norma americana. Nosotros, como les comentaba, en Ecuador nos regimos, usualmente tomamos como base las normas americanas. Y la idea es poder tener materiales que cumplan esto. Si hablamos de hormigón premezclado, como parte de los controles de calidad, deberíamos de cumplir esta granulometría y todo lo que estamos viendo y vamos a ver. Si es que se realiza el concreto, no en una planta de hormigón, sino de manera general, ¿se lo puede hacer? Sí. Sin embargo, deberíamos de poder tener unos controles de calidad mínimos. Entiendo y conozco que en Manabí hay plantas que producen agregados de muy buena calidad después de realizar un proceso tal como debe realizarse. Bueno, y para nuestro control de calidad, ¿qué más tenemos que hacer? Más ensayos, tenemos que revisar. Aquí hay algunos de los ensayos que nos dice la misma normativa que están envueltos, ver si los agregados no tienen terrones de arcilla, cher, cambón, lignito, y algo que sí tenemos que revisar es que los agregados no tengan reactividad al carboxílice. Y ahí voy a tomar un momento para conversar el tema. Eh, Esto depende de la composición del agregado. Entonces, por ejemplo, Manabí. Manabí usualmente es un basalto, ustedes lo han visto. Y todos los basaltos van para el lado de su composición que tienen álcalis, tienen sílice. El sílice se vuelve un sílice reactivo y un sílice amorfo. ¿Cómo lo podemos combatir? Realmente utilizando materiales que lo mitiguen. En este caso, hace un momento les hablaba de ciertos tipos de cemento que se utilizan. Entonces, vamos a depender del material cementante para poder revisar la reacción alcali-sílice. Lo bueno es que en nuestro país tenemos cementos que pueden mitigar y sí existen materiales muy reactivos. Sin embargo, los podemos manejar de buena manera. Otro ensayo que ustedes lo conocen es la degradación de los ángeles para reconocer qué tal estaba. Es una manera de ver qué tan bueno, qué tan tiene la dureza del material. Eh, Como estamos hablando siempre de Manabí. En Manabí, no sé si ustedes, si estamos aquí uno de los presentes, hemos visto el material de Manabí, si se han fijado que en algún momento el basalto, cuando está muy expuesto a la intemperie, se comienza a deshacer en las manos. Si lo han revisado, lo han de haber visto qué pasa. Eso es parte justamente de la meteorización que existe en este material. Sin embargo, una manera de poder ver si cumple y si ha pasado este estado de materialización muy grande es a través de este ensayo de abrasión de los ángeles. Pasemos al agregado fino. Materiales que debemos ver en agregado fino. Bueno, ensayos, la granulometría y algo interesante, esa es la curva que ustedes ven ahí, es la curva granulométrica o los límites granulométricos que nos da la norma que estamos hablando, la INEN 872 y el CTMC 33. Y la fórmula que ustedes ven abajo es para calcular el módulo de finura. En las clases que ustedes recibieron en algún momento de tecnología del concreto, se recuerdan que el módulo de finura es un número adimensional que nos da una referencia de cuál puede ser el tamaño de los agregados, ¿no? El módulo de finura igual se usa para agregado grueso, agregado fino. Pero para los límites que nos presenta la normativa, el límite se maneja entre 2.3 y 3.1. Ese es el límite que nos da. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que poder tener un material que cumpla estos límites y se mantenga. Y viene la parte de control de calidad. Aquí les estoy presentando un gráfico de control de calidad de un agregado en los cuales ustedes pueden ver la tendencia.
Entonces, este agregado se mueve dentro de un módulo de finura de 3. Les recuerdo que es un número dimensional, se mueve un valor entre 3. Y la normativa nos indica que debería de, por ser un material, su rango debería ser más o menos 0,2. Entonces, un módulo de finura de 3 que usualmente nos da un proveedor, debería estar para este caso 2,8, 3,2. Ahora, si ustedes tienen un proveedor que es más o menos su módulo de finura es 2,8, 2,5, se mueven los límites. ¿Cuál es la idea de estas tablas, de estas cartas? De poder ver y poder tener valores que nos indiquen cuál es la tendencia que manejamos con nuestros módulos de finura y que nos indica si una arena es más o menos gruesa. ¿En qué nos afecta esto, estos cambios tan grandes? Bueno, nos afecta realmente que si los módulos de finura cambian demasiado, vamos a tener problemas en el momento de manejar nuestra dosificación del concreto. Podemos tener problemas de manejabilidad. Si se vuelve más gruesa la arena, créanme que el concreto se lo va a ver muchísimo más áspero. Si se vuelve más fino, van a ver que se maneja diferente con respecto a la pasta y podemos tener problemas en la caída de resistencia. Al final, lo que nosotros revisamos es poder mantener una resistencia estable. Y les comento, nosotros aquí estamos trabajando con materiales. Todo material tiene variación. No podemos tener un valor estable y fijo. Por eso siempre hay límites que nos indican y se deben manejar para poder estar dentro de ese rango. Bueno, en este gráfico, como pueden ver, esos son los valores y al final la tendencia va más o menos dentro de lo que nos indica la normativa. Otros ensayos para las arenas, conocidos por ustedes, importante, impurezas orgánicas. No deberíamos tener impurezas orgánicas en las arenas. Es un problema que tenemos, que ya les voy a mostrar: adhesión, diterrones de arcilla, lignito, solidez, y acá volvemos a hablar de la reactividad álcali-sílice. ¿Y cuál es la influencia del agregado en el hormigón? Ok. Entonces tenemos la rigidez de las partículas de agregado incide en la resistencia del concreto. Lo que les comentaba, ¿no? 80%, 60-80%. Si el agregado en sí es de mala calidad, no esperemos tener un hormigón de buena calidad. Nos ayuda en la durabilidad de estructuras envueltas a ambientes agresivos, húmedos y en ciclos de hielo y deshielo. Dependiendo, si el agregado es de mala calidad, no va a poder soportar estar en ambientes agresivos. Influye en la medida del asentamiento o trabajabilidad. Les acabo de comentar lo que nos pasa con las arenas, lo que puede pasar con las arenas, igual puede pasar con los agregados gruesos. Mayor porosidad del agregado, menor trabajabilidad en concreto, puesto que absorbe más agua a la mezcla, y un agregado que sea muy poroso no va a ser un agregado de buena calidad. Ya, y es un factor importantísimo en el diseño. Algo también importante, poder, al momento de hacer un hormigón, poder seleccionar el tamaño máximo nominal según el elemento a fundir. Y acá están en ese gráfico las recomendaciones que nos da el ACI con respecto al tamaño máximo del agregado. Lo que les quiero decir es que tenemos que elegir el tamaño máximo correspondiente dependiendo del ancho de la estructura, de la separación de las varillas, para poder evitar ratoneras y no tener inconvenientes al momento de fundir el hormigón dentro de una estructura. Es lo mismo la influencia en el concreto, en cambio, bueno, evita agregados que no cumplan especificaciones, muy importante tener eso. El tener este tipo de agregados disminuye el riesgo de adherencia entre la pasta entre la pasta del concreto con, eh, entre la pasta del cemento con el agregado. Y le comento ahí algo. Entre el agregado y la pasta siempre hay una zona que se denomina zona de transición. Esa zona de transición es justo la zona en que el agregado se adhiere al resto de la pasta. Si esa zona de transición es de mala calidad, va a ser el sitio por donde va a fallar nuestro hormigón. Si nosotros tenemos agregados de buena calidad, se va a disminuir en parte esa zona que estamos hablando. ¿Cuál me refiero a de buena calidad? Por ejemplo, tener agregados limpios,
tenemos un agregado que tiene muchas impurezas superficiales o muchas arcillas o mucho polvo, no vamos a tener una buena adherencia del concreto con una buena adherencia del agregado con la pasta. Y quería llegar a esta parte. Fíjense, ¿qué nos ha pasado las personas de Manabí? Y se lo ha visto, sobre todo, ha salido ahora último, salió en la parte, salió en el periódico, salió en las noticias que había personas que habían estado retirando arena de mar para hacer hormigón. Entonces, eso es algo que nosotros no deberíamos hacer y no deberíamos permitir. Entonces, algo que sí había pasado es que como la arena de mar está cerca, la tienes cerca, estás en la playa, lo utilizan directamente para hacer hormigón. Bueno, el agua de mar contiene cloruros y lo que tenemos es acelerar la corrosión del acero y afectar la durabilidad del hormigón. Entonces, es algo que no deberíamos hacer, puesto que tenemos sales que tienen muchos problemas. Les estoy hablando acá de la arena. Y ahora otra materia prima del agua. Está normada, de acuerdo a la norma, nosotros deberíamos utilizar agua potable. La normativa INE está ahí, es la 1108, el agua potable para hacer hormigón, lo que nos dice la normativa nuestra. ¿Ya? Y en zonas costeras, el uso de agua de mar es una práctica de alto riesgo. Hace un momento hablábamos. Entonces, mala práctica, utilizar arena de mar. Otra mala práctica, utilizar agua de mar para hacer hormigón. Y justamente por lo que les muestro, ¿no? El agua de mar contiene cloruros, en general 5%, tiene los sulfatos, CO2 disuelto y afecta la durabilidad del concreto. Mala práctica, utilizar agua de mar, que, como les comento, sí ha sido práctica común utilizar agua de mar y arena de mar sin lavar. Y nos ocurre el problema que, déjame pasar por honor al tiempo, nos ocurre el problema que podemos nosotros tener, corrosión de armadura. Y aquí podemos hablar algo de las arenas. En Manabí, para el lado de Manabí, justamente hay un problema con las cantidades de arenas. Sin embargo, la arena que se usa en Manabí se denomina arena de banco. Y la arena de Banco Manaví, cuando ustedes la revisan, tiene la misma constitución, digámosles, que una arena de mar, puesto porque realmente era arena de mar. En algún momento Manabí estuvo bajo el mar, hubo un cambio, subió, hay una formación que se llama formación tablazo, subió esta arena, que es la que tanto han hablado nuestros compañeros. ¿Se acuerdan que hablaban del fenómeno de licuefacción, que hay mucha arena? Bueno, esa arena es parte de Manabí. Lo que pasa es que la arena que se usa para hacer concreto premezclado o un concreto de buena calidad es arena que está lejos del mar, que ya tiene muchísimos años, ha sido lavada y también existen compañías que tienen equipos para lavar esta arena. Entonces ya no es, técnicamente es arena de mar, pero arena de mar de hace muchísimos años. Sin embargo, ¿se la puede utilizar para hacer hormigón? Sí, mientras no tengamos estos problemas de que esté contaminada con los cloruros u otros sulfatos o lo que nosotros podamos manejar. Y como les estaba hablando de agua, la normativa nos indica que debemos utilizar agua potable. Sin embargo, también la normativa nos indica que podemos utilizar aguas, el nombre es aguas dudosas, pero realmente es aguas de otras fuentes. O sea, por ejemplo, estamos hablando aguas de pozos. Nosotros en Holcim estamos utilizando aguas de otras industrias, aguas que otras industrias ya son aguas que para ellos no las usan, aguas residuales de otras industrias y hemos comprobado que las podemos utilizar. Entonces, esto es lo que nos dice la normativa para poder manejar estas aguas para hacer hormigón premezclado. Y fíjense que si nosotros nos hacemos referencia, nos habla que el contenido de cloruro debe ser solamente 500 ppm, la mejor parte. Entonces, utilizar agua del mar, nosotros hablábamos hace un momento de 11.000. No, no tiene cabida para ser utilizada para hacer hormigón.
Otro material importante que para poder tener un buen hormigón, un buen control de calidad, vamos a pasarlo muy rápido. De todos los materiales que tenemos acá, que podemos usar en hormigón, les podemos hablar de los aditivos químicos en concreto. Hace un momento les decía que con la tecnología, el desarrollo que hay muchísimos aditivos que pueden ser utilizados para hacer hormigón, así como hormigón premezclado u hormigón que se puede hacer en obra. La recomendación es utilicen un aditivo reductor de agua para poder justamente mejorar la relación agua-cemento y mejorar la compacidad dentro del hormigón y tener mejores estructuras. Del control de calidad tenemos las normativas, acá están nuestras normativas, fíjense, tenemos la normativa, le hablaba de la NEC, también manejamos el ACTM y para hormigón premezclado hay una norma que se llama INE 1855-1, que es hormigón premezclado. Bueno, en esta normativa están todos los controles que tenemos que hacer y lo vamos a pasar en honor al tiempo muy rápido. ¿Qué hacemos para tomar una muestra? Esto es lo que nos dice la norma, los volúmenes, lo que tenemos que hacer, cómo tomar la muestra y finalmente nosotros tomamos una muestra representativa. ¿Por qué les hablo de muestras representativas? Necesitamos poder hacer un buen control de calidad para poder tener un material que nos sirva para hacer una buena construcción. Bueno, aquí les muestro, hacía referencia a cada cuántos metros cúbicos se toma una muestra de hormigón. Eso nos dice igual la norma. Y la forma de determinar la consistencia. Hay diferentes formas de medir la consistencia. Tenemos para asentamientos muy bajos, para lo normal que ustedes deben de conocer, el cono de Abrams, y hormigones autocompactantes muy fluidos. Por ejemplo, lo usual es utilizar el método del cono de Abrams. Y les comento que actualmente la tendencia del hormigón es utilizar realmente hormigones autocompactantes, que lo estamos manejando. Solamente referencia de lo que podemos hacer, de lo que necesitamos. Creo que todos conocen el cono de Abrams, es el equipo que ustedes ven ahí, están las especificaciones. Les vamos a compartir esta conferencia, ustedes pueden revisar los valores, pero bueno, finalmente es nuestro cono. ¿Cómo deberíamos hacer un muestreo del hormigón? Lo cual es muy importante para poder saber. Hay límites, recuerden, hay límites en los requerimientos que debemos manejar. Lo ideal, como les decía, es la menor cantidad posible en el concreto. Y bueno, ¿cómo se llena el cono? Tres capas de igual volumen, recuerden, 25 golpes. Y al final, la idea es poder tener un control de calidad adecuado. Aquí está el tiempo que debemos tener para poderlo manejar. Y al final lo que nosotros medimos es el rendimiento del concreto. Problemas comunes, aquí sí me voy a detener un momento. Fíjense que se debe hacer sobre una superficie que sea metálica para que evite eh, que cambie el ensayo en sí. Y acá vemos que en estas diapositivas un señor está haciendo sobre hormigón. Eso significa que no va a poder fluir lo que debe fluir de acuerdo a la normativa. Otro lo hizo sobre madera, se absorbe el agua, no se puede manejar. Y otro lo hizo sobre un piso que no cumple los requerimientos de la norma. También es importante, nosotros podemos ver la temperatura del hormigón, dependerá de qué es lo que estemos realizando. Bueno, y este es el ensayo para ver la temperatura del hormigón. Nuestra metodología, la más común y la más revisada para poder hacer, es la toma de muestras. En este caso, la toma de muestras de hormigón la hacemos por cilindros. Aquí están las normas aquí está la normativa de las varillas, lo que debemos utilizar para poder hacer. ¿Cómo se debe tomar la muestra? Eh, Anteriormente, no sé cómo lo están haciendo en otros sitios, pero anteriormente se utilizaban cilindros de 15 centímetros por 30 centímetros en relación 2:1, cilindros que nosotros llamamos grandes en nuestro país. Ahora se utilizan cilindros de 10 centímetros de diámetro por 20 de altura. Realmente se mantiene la relación 2:1.
Y aquí nos está explicando cómo debemos de tomarlo y cuántas capas debemos de hacer, dependiendo del cilindro que estemos haciendo. La tendencia es utilizar cilindros de 10 por 20, 10 de diámetro por 20 de altura. Sin embargo, en algunas obras aún se utilizan cilindros de 15 por 30. Realmente el cambio ha sido por diferentes motivos. Uno es hasta el manejo del tipo de especímenes. Si alguna vez ustedes manejaron cilindros de 15 por 30, el peso comparado con uno de 10 por 20 es diferente. La normativa nos permite hacerlo, son más fáciles de manejar, más fáciles de colocar en el sitio, nos ayudan a la ergonomía de las personas y bueno, al final está normal. Lo otro es poderlos identificar correctamente. Bueno, voy a pasar esto en honor al tiempo. Lo que aquí les estoy mostrando es que debemos tener un buen control de calidad para poder saber cómo está el concreto que vamos a utilizar en nuestras estructuras. Asimismo, el curado debe realizarse en piscinas. Práctica común, si ustedes han tomado cilindros, seguro que han visto que los colocan, eh, no le dan el buen tratamiento, los colocan en tanques unos sobre otros sin poderlos manejar. Y finalmente hacemos la resistencia. Debemos de tener unas prensas de ensayos correspondientes que funcionen, bueno, todo lo que corresponde al control de calidad. Y sobre todo debemos de tener un buen capping y en el caso que utilicemos estas almohadillas que se denominan pads, debemos utilizar diferentes pads dependiendo de la resistencia que manejamos. Y aquí también hay un problema que es práctica común utilizar una misma almohadilla para todas las resistencias. Les comento que por lo menos aquí en el sitio que yo estoy, en Guayaquil, la tendencia ahora es utilizar hormigones de 60 megapascales para los rascacielos que están realizando, o sea, de 600 kilogramos. Entonces necesitas pads diferentes para poderlos manejar. Solamente eso como referencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Eh, Como les dije, les voy a compartir la diapositiva. Aquí están cómo debe ser ensayados, a qué hora y lo que podemos encontrar con el neopreno. Bueno, las recomendaciones es siempre tener una persona que pueda tomar una buena muestra y cada qué tiempo se debe, cada cuántos metros por hormigón prensado. Y acá sí quería llegar con el tiempo que estoy justo, Daniel. Bueno, los problemas en los materiales. Hablamos hace un momento del tipo de arena. Arena de mar directamente no debe ser utilizada. Y si ustedes ven que no se alcanza a ver bien, en esa muestra de hormigón se ve claramente lo que se ha separado el agregado. O sea, el agregado ha sido de mala calidad de tal manera que en el momento de ensayar se ha separado directamente y casi no se ha roto en sí la pasta o la matriz. Problemas con la calidad de los materiales al hacer hormigón. Véanlo, fíjense que vemos un material bien gradado, bien llevado, cubre todos los espacios, y en la otra un material que no tiene toda la gradación y que puede segregarse. ¿Qué ocurre con eso? Disminuye la resistencia del hormigón que nosotros pensamos que tenemos diseñado en nuestras estructuras. Otro problema, mala calidad, contaminación de los agregados que ustedes pueden ver ahí y segregación de los mismos al manejarnos en las pilas. El problema de mala calidad en las edificaciones, uso incorrecto de materiales y deficientes prácticas constructivas. Y les voy a mostrar ya unas de lo que ocurrió en el sismo, unas transparencias más. Construcciones mal elaboradas. O sea, si nosotros no utilizamos buenos materiales y no colocamos bien nuestros materiales, vamos a tener problemas. Les hablaba de utilizar arena de mar, les hablaba de utilizar agua de mar y también de no a tener un buen hormigón, un hormigón de mala calidad. Finalmente, terminamos el deterioro del acero de refuerzo y consecuentemente en el hormigón. Y esto pasa justamente por construcciones que están expuestas a lo que vimos, lo que pasó en el terremoto, recubrimiento suficiente del acero refuerzo, se vio muchísimos casos de esos, presencia de vacíos de concreto y por lo tanto probable uso de hormigón de mala calidad, de excesos de agua, agregados no buenos.
Problemas en la colocación del diseño, los que les comentaba, si no lo colocas bien, no los vibras, finalmente vas a tener problemas de permeabilidad. Hormigones con relación a cemento alta no nos funcionan tan bien como hormigón de relación agua-cemento baja. Y ya llegó al final. Eh, este, este cuadro es una estadística que nos pasaron internacionalmente de lo que ocurre con los materiales. Y si ustedes ven cuáles son las patologías, la construcción es el 28, dice que los materiales es el 18 y cómo lo utilizas, cómo lo manejas, ya son valores muy altos con respecto a lo que nos ocurre. Bueno, y estas son fotos facilitadas. Se recuerdan, yo les comentaba que visitamos y fue lo que pudimos ver. Entonces, mala calidad de materiales de construcción, malo recubrimiento, hormigón segregado. Ustedes pueden ver ahí que ya vemos armaduras. Acá podemos ver en la segunda que se está separando el hormigón por mala calidad, malas prácticas. Fíjense, para colmo, la viga, aparte de que justamente hay madera dentro de la viga, está mal compactada y vemos segregado. Importante, en muchas construcciones vimos mucha corrosión justamente por lo que les ven, por lo que les estaba comentando. Y si ustedes ven, el hormigón realmente no está lo suficientemente gradado, no tiene suficiente granulometría. Podemos ver falta de materiales, falta de control de calidad. Bueno, ¿qué hicimos nosotros como acción? Nosotros tuvimos y hemos mejorado de manera continua la calidad del concreto. Les comento que cada vez estamos desarrollando mejores tipos de cemento. En esa época no teníamos los cementos que tenemos ahora. Ahora tenemos cementos con reducción del 30% CO2, mejores mix que estamos manejando. Hemos trabajado y estamos trabajando en capacitación técnica y profesionales. Tenemos algo que llamamos la Academia de la Construcción Holcim y tenemos también la Academia Profesional. Estamos trabajando justamente en tecnología de hormigón para poder mejorar y no tener problemas al respecto. Ya, y en honor al tiempo, bueno, y lo que les digo, ¿no? Finalmente el terremoto evidenció todos los problemas que podemos tener en desempeño y durabilidad. Les voy a hablar solamente del control de calidad. Es un problema muy grande si no podemos manejar bien y tener los materiales y los controles necesarios para no poner esto. Tenemos Listo. listo. Entonces, Tenemos un minuto, Jorge. Listo. Perdón. yo ya me pasé con 2 minutos según lo que vi. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Nuevamente, la recomendación, tener un buen control de calidad, manejar bien los materiales. Y si aparte de eso no tenemos a pesar de tener los materiales y no colocarlos bien en el sitio, no va a funcionar. Pues sí tenemos que tener la responsabilidad de poder mejorar las construcciones que tuvimos. Aparte, que, bueno, nosotros manejamos, nosotros trabajamos, tenemos diferentes plantas, sí vimos que después del terremoto hubo un repunte en la forma de hacer las cosas bien. Sin embargo, parece que la memoria va pasando con el tiempo y yo creo que estos son son los sitios para poder comenzar. Nuevamente hemos visto que la gente se ha vuelto a relajar en tomar con las medidas necesarias para poderlo hacer, cual no debería ser así. Me parece bien el trabajo que están haciendo a través del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y de Manabí, para recordarles que no debemos bajar la guardia en lo que estamos haciendo, porque estos eventos son recurrentes y deberíamos estar preparados para lo que viene. Muchísimas gracias al Listo. máster Jorge Flores Rada con el tema expuesto control de calidad del hormigón, un factor clave en el desempeño de las estructuras.